Bueno, hola, mi nombre es Iván Rodríguez. En el video voy a exponer sobre la dictadura de Videla, eh, para la que se desarrolla el sistema internacional. Primero que todo, ¿quién fue José Rafael Videla? Él nació el 2 de agosto en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, hijo de un coronel de las Fuerzas Armadas Militares de Argentina, Rafael Eugenio Videla. Él, siguiendo los pasos de su padre, empieza su carrera en 1944 como, como subteniente de las Fuerzas Armadas de Argentina. Tiene una carrera de más de 30 años, terminando como teniente general en el año 1975, para posteriormente tomar su cargo como presidente de facto de la República de Argentina. Bueno, antes de empezar a hablar como del golpe de Estado como tal, eh, va a dar un pequeño contexto, y es que Argentina vivía una tensión política muy fuerte. Meses antes ya se sentía que el golpe de Estado era inminente. Se había pedido la renuncia por parte del general Jorge Villarreal, el contraalmirante de Santa María y el brigadier Basilio Lamy, eh, eh, a la renuncia de Isabel Perón, eh, la cual ella se rehúsa debido a que ya no sabía la existencia del general Jorge Villarreal, según lo que cuenta el gabinete de la expresidente. Ella creía que realmente era presión ejercida sobre la oposición, pues ella no sabía, como repito, la existencia de un general llamado Jorge Villarreal, a lo que ella se niega a la renuncia. Aún así, el 24 de marzo de 1976, ella sale en el helicóptero presidencial de la Casa Rosada con destino a la Quinta de Olivos. Eh, Ese no fue el destino realmente del helicóptero ni de ella, porque el helicóptero se desvía hacia el aeroparque George Newbery, como excusa por parte del piloto, eh, en problemas con el motor. Bueno, realmente pues era un complot armado por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, donde ella allí en el aeroparque es arrestada. Bueno, horas después, alrededor de las 3 de la mañana, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, liderado por quienes podemos ver a la izquierda, Emilio Eduardo Macera, Jorge Rafael Videla, quien encabeza pues, la Junta, y Orlando Ramón Egosti, quien está a la derecha de la imagen, realiza su primer comunicado en el cual le anuncia al país que el país se encuentra bajo control operacional de la Junta Militar. Eh, En ese momento prácticamente empieza el golpe de Estado, por así decirlo. 2 días después, el 29 de marzo de 1976, Rafael Videla asume la presidencia como presidente de facto de la República Argentina, haciendo su juramento. Mientras esto sucedía, habían retenido a Isabel Perón en el Mesidor, una quinta presidencial también, bajo control militar, eh, haciéndola, sí, pasar por los peores vejámenes que habían, que ella se pudo haber imaginado, ya que ella tenía que estar 24 horas bajo control militar, por lo que ella tenía que dormir con militares, ir al baño con militar, bajo vigilancia 24 horas. Esto lo cuenta su secretaria personal, quien hacía parte del gabinete pues de la presidente Isabel Perón. Bueno, al asumir la presidencia, el fin de la dictadura de Videla es ejercer terror sobre el pueblo, básicamente. Él usa como excusa la ERP, quien realmente está diezmada, y Montoneros, que ya no tenía organizaciones y ni base para realizar el poder militar, eh, como por así decirlo, efectivo para realizar operaciones importantes. Aún así, pues, Videla usa esto como excusa y somete
a la población al terror, por así decirlo. En este momento, América Latina y los países que rodean a Argentina estaban influenciados por, sí, por la milicia. Las decisiones de los gobiernos, si ya no estaban en una dictadura, estaban siendo muy, eh, por así decirlo, influenciadas por, eh, por las Fuerzas Armadas. Eh, Esto apoyado por Estados Unidos, pero en Argentina estaba apoyado realmente por la Escuela de Panamá y pues como lo dije anteriormente, Estados Unidos también, por supuesto, ya que en ese momento pues Estados Unidos quería desaparecer cualquier cosa o rastro que oliera a comunismo, por así decirlo. Entonces, pues a través de Henry Kissinger, Videla obtiene el apoyo de Estados Unidos y también se dice que se hablaban de que había ejército francés capacitando a los militares argentinos a usar técnicas de tortura como los franceses lo hicieron en Argelia. Bueno, las primeras medidas del gobierno, por así decirlo. Eh, las primeras medidas y básicamente las que tomó durante toda la dictadura, aparte del terror y de vulnerar todos los derechos habidos y por haber para ese entonces, fue que a Videla intervino acabó, por así decirlo, con cualquier procedimiento político que había en ese entonces. Se metió con los gremios, desapareció pues los sindicatos, acabando literalmente con los derechos de los trabajadores, ya que pues como lo sabemos, el sindicato es un derecho fundamental que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces, él lo primero que hace es como que debilitar cualquier cosa que fuese oposición para él en ese entonces. Y pues aplicó esto toda la dictadura, ¿no? Instauró terror a aquellos eh, que eran opositores o fuesen potenciales opositores a la dictadura de él. Eh, pues asimismo no hubo libertad de prensa, eh, se quemaron libros durante todo el gobierno, eh, se iban por las bibliotecas recogiendo los libros que podía ser contradictoria de la ideología por parte de la dictadura. Eh, pues sí, básicamente querían eliminar con todo lo que a ellos les pudiese contradecir o sí, de alguna manera ser opositora de la ideología de ellos. Pues aquí tenemos unas imágenes de cómo los militares y las Fuerzas Armadas quemaban libros eh, y revistas también. Bueno, con respecto a la economía, Videla le otorga el cargo a José Alfredo Martínez de Oz, quien pone un plan económico que básicamente fue un caos. Pasó de tener, Argentina pasó de tener una deuda externa de 8.000 millones para ese entonces a 45.000 millones para el periodo del fin de la dictadura, por así decirlo. Eh, Fue lo quintuplicó la deuda externa de Argentina. También eliminó los controles de las actividades financieras y abrió los canales para la importación. Esto supuestamente con el fin de hacer la economía o la industria argentina más competitiva, pero lo que trajo fue realmente un caos a la economía, ya que pues muchas empresas no pudieron competir contra las empresas extranjeras. Pues, debido a esto ellas quebraron y generaron una alta tasa de desempleo en ese entonces. Bueno, básicamente aquí empezamos a hablar de todo lo que se vivió durante este periodo de dictadura de Videla. Obreros
intelectuales, militares e incluso estudiantes fueron víctimas del plan de Videla para acabar supuestamente con la subversión o cualquier rastro de subversión que apoyaba ideológicamente la subversión, según él. Los cuales eran, sí, señalados como soporte de comuneros, de montoneros, perdón, o la ERP. Bueno, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas acordaron repartir el 33% del poder, básicamente se fueron equitativamente por el poder, ejercido sí, para hacer represión militar sobre el pueblo. Eh, el ejército, la armada y la fuerza aérea eh, podían hacer básicamente lo que ellos quisieran con el pueblo, por así decirlo, ya que ellos no tenían que rendir cuentas pues sí, al Estado, por así decirlo, de lo que ellos hacían. Básicamente ellos se apropiaron de bienes, vulneran todos los derechos del pueblo. Eh, las personas que eran etiquetadas de, de ser ideológicos subversivos o pensar con el solo hecho de que pensaran que era un potencial eh, apoyo hacia la subversión, eran llevados a centros clandestinos, sino que eran asesinados ahí mismo, por así decirlo. Eh, en estos, básicamente, pues se exterminaban las personas, se torturaban. Estos centros llegaron a rondar al final de la dictadura más de 1.000 centros, básicamente. Pues aquí podemos ver cómo ejercían terror sobre las personas, o sea, sin importar si fuesen por la calle, se las llevaban. Eh, Uno de los más famosos es la Escuela de Mecánica de la Armada. Eh, Aquí también en la parte de arriba se habla del centro clandestino La Perla. El centro este también era uno muy famoso, fue muy famoso, o sea, posteriormente, ¿no? También está bajo el Olimpo. Pues allí básicamente había unas operaciones sistematizadas ya desde un principio, ya que pues estaban capacitados para hacer eh, lo que tenían que hacer. Entonces, básicamente, si las personas no eran asesinadas en el momento, eran llevadas a estos centros, allí eh, se torturaban con el fin de sacar información, por así decirlo. Eso sin importar si fuese inocente, menor de edad, mujer embarazada, eh, estudiante. Eso fue un genocidio eh, totalmente horrible por parte de la dictadura. Esto se vino haciendo literal durante todo el periodo de la dictadura de Videla. Incluso se cuenta que ya la gente normalizaba los desaparecimientos diarios de las personas. O sea, bueno, listo, la gente se asombraba si llegaban a ser 30 en un día, pero digamos, llegaban a decir, no, en este día hubieran uno o dos desaparecidos. Bueno, no están mal. O sea, imagínense el caos que se vivía en ese entonces. La vulnerabilidad de la vida y de los derechos de la población argentina durante este periodo. Eh, eh, Estos, pues básicamente, pues, fueron capacitados, estaban realmente capacitados para hacer esto, la milicia, las tres fuerzas armadas, eh, la armada, la fuerza militar y la fuerza aérea. E incluso uno de los procedimientos más horripilantes que habían era por parte de la Fuerza Aérea, los cuales se llamaban vuelos de la muerte. Allí se amarraban o se drogaban personas, por así decirlo, las subían al avión y las tiraban al río de la Plata, a que ellas se ahogaran, ¿no? Eh, También se cuenta que si no era en el río de la Plata, era en el mar. Eh,
las personas que sobrevivían a estas aberraciones de la dictadura de Videla, eh, la única oportunidad que tenía realmente de sobrevivir, por así decirlo, aún así después de una tortura horripilante, era salir como espías o sí, o delatores, por así decirlo, que pues eh, que ayudaran a dar con paraderos de, de militantes de las subversiones, por así decirlo. Entonces, ya después de tantos vejámenes y de tantos desaparecidos, eh, se empieza a dar un movimiento que se llama la Madres de la Plaza de Mayo, por así decirlo. Entonces, el cual constaba de las madres de los desaparecidos, porque es que, o sea, literalmente, lo único que pudo haber llegado a estas mujeres a hacer esto era el amor que sentían por sus hijos y la preocupación y la incertidumbre que ellas sentían en ese momento. Se pueden ver videos en internet donde entrevistan a las mujeres el día de la, por así decirlo, de la resistencia, o el acto de resistencia de la dictadura en la Plaza de Mayo, como ellas literal lo único que le pedían era hablar con Fidel y saber el paradero de sus hijos con, con tanta preocupación, con tanta tristeza. Eh, pues sí, que realmente el primer acto de resistencia fue el de ellas y pues literal fue porque solo una madre podría llegar a hacer eso, porque para ese entonces alguien que le fuese a hacer resistencia a la oposición estaba realmente loco. Entonces, bueno, este fue el primer acto de resistencia hacia la dictadura y el comienzo de los cuestionamientos y sí, de cuestionamientos hacia Videla, hacia la dictadura, lo que estaba pasando. Entonces, digamos que, por así decirlo, este fue el inicio del fin de la dictadura. Eh, pues este movimiento era famoso porque eran mujeres compañeras blancas en la plazoleta de la Plaza de Mayo. Eh, La fundadora de este movimiento se llamaba Azucena Villaflor de, de Vicentini. Eh, entonces, eh, este movimiento surge a partir de ella, es a que en los juzgados pues habían muchas mujeres preguntándose por sus hijos, por qué había pasado con ellos. Entonces, un día ella decide junto a muchas madres, como lo pueden ver ahí en la imagen, salir con pañoleta blanca a la Plaza de Mayo a caminar en círculos, donde realmente pues lo único que pedían era que poder hablar con Videla, poder saber el paradero de sus hijos y terminar con la preocupación que ellas tenían y pues y pues sí, con el poco de esperanza que ellas tenían de que sus hijos siguieran vivos. Eh, el 10 de diciembre de 1977, Azucena es secuestrada y asesinada por parte del ejército, como lo dije anteriormente. Cualquier persona que mostrara resistencia hacia la dictadura de Videla era un suicidio, por así decirlo. Pero pues no hay como el amor, el sentimiento de una madre hacia sus hijos, ¿no? Bueno, aquí empiezan los cuestionamientos de Videla, ¿no? Entonces aquí le preguntan por los desaparecidos, a lo cual le da una respuesta muy cínica, la cual pues no hay audio, pero hay subtítulos. Entonces, pues vamos a verlo. Bueno, como pudieron ver, pues es una respuesta totalmente descarada por parte de Videla, ya que él decía que, eh, valga la redundancia, un desaparecido es un desaparecido, no se le puede dar un trato a alguien que se sumó, por así decirlo, que no sabemos ni cómo se llama. Eso es totalmente descarado
y solo alguien como Videla podría responderle así a todo un pueblo que se cuestionaba sobre los desaparecidos, sobre hermanos, madres, hermanos, etcétera. Bueno, eh, básicamente hubo un periodo de, de descanso, pues ya que sabemos que Argentina es muy fan del fútbol, pero también fue una navaja de doble filo, por así decirlo. Videla usó el Mundial de 78, que se jugaba en Argentina, como una fachada para demostrar que todo estaba en orden, que todo estaba bien en Argentina cuando realmente no era así. Usando la campaña llamada Los argentinos somos derechos y humanos. Literalmente cada vez que Argentina metía un gol, se contaba que el periodista, el narrador decía, los argentinos somos derechos y humanos. Fue el único momento en el que la gente se olvidó del caos, o la mayoría, por así decirlo, porque mientras ese mundial sucedió, desaparecieron aproximadamente 520 argentinos que literal no supieron que Argentina ganó la Copa del Mundo. Bueno, debido a las tensiones que se generaron entre las Fuerzas Armadas, porque como repito, ellos se distribuyeron el poder equitativamente, eh, y al caos económico que había, pues Videla es destituido y reemplazado por Eduardo Viola, eh, que posteriormente, 2 años, 2 o 3 años más tarde, en 1985, eh, Jorge Rafael Videla es condenado a cadena perpetua junto a su sucesor Roberto Eduardo Viola, eh, quien es condenado en ese momento a 17 años de prisión. Básicamente este es el fin de la dictadura de Videla, y ese mismo año se retoma la República Democrática de Argentina. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.